Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos el honor a nuestro Padre porque hoy estamos por aquí nuevamente por esta pantalla, porque el Señor lo permite. A Él sea la gloria, el honor, porque hoy tienes una palabra para tu vida que Él ha puesto en mi corazón. Amén. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome con toda la sabiduría, el desenvolvimiento, la inteligencia para fluir conforme a su voluntad. Amén y amén. Yo quiero hoy resaltar el tema y es importante lo que voy a hablar el día de hoy porque nos va a enseñar, nos va a edificar y vamos a aprender a través de esta historia, de esta palabra. El tema dice así: no debemos interrumpir el proceso de nadie porque Dios sabe lo que está haciendo. Muchas veces nosotros queremos interrumpir lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Por eso tenemos que siempre estar siendo dirigidos por el Espíritu de Dios para saber cuándo debemos extender la mano, cuándo queremos hacer algo o accionar algo, si está de acuerdo Dios o no. Dios siempre va a querer que nosotros que nosotros perdonemos, que nosotros hagamos misericordia, que nosotros ayudemos, que extendamos la mano, que siempre ayudemos a las personas, que pasemos por alto las ofensas, que pasemos por alto todo lo que nos hacen. Sí, pero hay tiempo y hay momentos donde Dios permite distancia de personas que realmente necesitan ser procesadas y nosotros necesitamos entender esa parte. Y me llama mucho la atención porque la Biblia nos enseña a través de la parábola del hijo pródigo. Tú te das cuenta que el padre del hijo pródigo, él suelta a su hijo, él entrega la herencia, él entrega en ese momento lo que en ese instante ese hijo no estaba apto para recibirlo. Pero aún así no impide de que su hijo se vaya, no impide en ese momento consecuencia de lo que le iba a pasar a su hijo por agarrar o por tomar o por querer en ese momento algo que no era el tiempo. Eso nos enseña a nosotros la importancia de entender que hay personas que necesitan ser procesadas, personas que necesitan ser procesadas y que tienen que experimentar eh, su tiempo de proceso para que puedan madurar, para que puedan crecer, para que puedan reflexionar, para que puedan entender lo que realmente es el valor, lo que es la honra, lo que es el respeto, lo que es el perdonar, el valorar, el recibir las cosas en su tiempo. Date cuenta que cuando el hijo llega, el hijo se da cuenta en reflexión de todas las consecuencias de lo que él estaba viviendo. Date cuenta que en esa historia el papá no salió por ningún lado a buscar a su hijo. Entonces, parece que la Biblia nos está resaltando, nos está haciendo entender que hay momentos donde nosotros tenemos que entender y comprender que hay personas que tienen que ser procesadas y nosotros no tenemos que agarrarlo. Nosotros no tenemos ni que tomarlo, ni que agarrarlos, ni mucho menos quitarle el proceso, porque necesitan ser procesados. No necesitamos interrumpir lo que esas personas necesitan experimentar para que esas personas puedan entender el valor de las cosas, el crecimiento en sus vidas, lo que es madurar, lo que es entender obediencia, honra, valor, respeto y muchas áreas, muchas cosas en sus áreas de su vida. Date cuenta que el papá no corre a agarrarlo ni a impedirlo, sino que lo suelta. Y eso hace Dios con muchos de nosotros, cuando nosotros realmente no hemos madurado, cuando nosotros realmente muchas veces nos falta crecer, madurar, entender, valorar, respetar y honrar. Entonces eso también Dios nos los permite a nosotros con personas que tenemos alrededor para que nosotros entendamos que Dios está trabajando con esa persona. Un familiar, un amigo, un tío, un papá, un abuelo, una amiga, una prima, qué sé yo. Entonces hay momentos donde nosotros necesitamos
discernir, para no interrumpir y no meternos donde Dios está sabiendo lo que está haciendo en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, en la vida de esa persona, que quizás para nosotros, si nos dejamos llevar por el sentimiento, podemos interrumpir lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona para que esa persona pueda crecer y ser maduro o maduro, responsable, y que entienda el valor de las cosas y que comprenda lo que es una honra y lo que es respetar y valorar. Más allá de las cosas terrenales, también las cosas que Dios le quiere entregar a nivel espiritual y muchas áreas de la vida de cada ser humano. Pero para eso tú y yo tenemos que tener el discernimiento, entender y no interrumpir, porque muchas veces interrumpimos y metemos la mano y extendemos la mano y agarramos donde Dios dice no. Espera, ¿por qué? Porque realmente esta persona necesita ser procesado, necesita madurar, necesita honrar, necesita valorar lo que es una honra, necesita valorar a las personas. Y nosotros, si nos dejamos llevar por el sentimiento, interrumpimos lo que Dios necesita que esta persona entienda, ¿ok? Ya te puse el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, donde el papá no interrumpe, donde el papá no se mete, donde el papá no corre a buscarlo, donde el papá no le dice no te vayas, donde el papá no le dice sabes qué, de esta manera, donde el papá más bien le entrega la herencia para que él salga y entienda el valor de la casa, el valor de la entrega de una herencia, el valor del respeto, el valor de lo que es valorar a su padre. Todo lo que el hijo pródigo nos puede enseñar a reflexión es mucho. Él regresa arrepentido, él regresa humillado, él regresa con la cara abajo, pero también diciendo he pecado contra el cielo, contra mi padre, porque reflexionó, entendió, maduró, creció. Y es lo que tú y yo necesitamos con personas que tenemos alrededor, que muchas veces vamos a sentir esa estima o esa lástima y vamos a querer meter la mano donde Dios nos está diciendo no, porque necesito procesarlo, porque necesito que madure, porque necesito que crezca, porque necesito que entienda. Y nosotros no somos quien para meter la mano donde Dios sabe lo que está haciendo. Acuérdate que la palabra de Dios dice que Dios al que ama corrige y Dios al que toma por hijo lo castiga. Y nosotros muchas veces no entendemos esa parte. Si Dios siendo tu Padre, que te ama, el creador tuyo, el que está dispuesto a darlo todo por ti, muchas veces te va a castigar, muchas veces te va a reprender, muchas veces te va a buscar de reprender, de castigar, para que tú entiendas y crezca. Cuánto no más a esa hija tuya, a ese hijo tuyo, a ese familiar que tú tanto quieres y que tú tanto amas. Entonces, por eso yo quiero el día de hoy resaltar nuevamente el tema. No debemos interrumpir el proceso de nadie, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando nosotros metemos las manos, cuando Dios realmente no nos está mandando, literalmente estamos haciéndole un daño a esa persona. ¿Ok? Tú te imaginas que el papá del hijo pródigo hubiese salido a correr a decirle, hijo, vente, ya no, esto, y hubiese interrumpido en ese momento lo que era el crecimiento y la madurez en el hijo pródigo para que cuando regresara realmente arrepentido como se debía. Entonces, hoy quiero nombrar a dos personas específicas, y es a Joab y a Absalón. Una historia que me conmovió mucho cuando iba a un lugar y el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y yo empecé a buscar la historia y empecé a leerla. Vemos aquí Joab y hoy vamos a hablar de esta persona que no se habla mucho y unas personas que realmente resalta la Biblia, que es una persona muy importante en la vida de David y que realmente esta persona era alguien que ocupaba en la vida de David algo muy importante. Entonces, cuando tú ves esta persona, realmente se mete en donde yo creo que realmente no tenía que meterse. Hemos leído hemos leído esta historia millones de veces y hemos tratado de resaltar y de decir que David fue mal padre, que David realmente debió prestarle atención más a Absalón, porque Absalón procuró buscarlo, pero en este momento no vengo
a llevarte a ese ángulo de la palabra, sino otro ángulo que el Espíritu Santo me hacía entender. Cuando Joab realmente se mete o interrumpe el proceso que necesitaba Absalón por el precio o quizás por la maldad, por el odio, por todo lo que él pudo haber hecho en su hermano Amnón, por haber violado a su hermana, el desastre y el caos que tenía la casa de David, ya eso lo sabemos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que realmente Joab se mete en el medio de David y de Absalón, porque Absalón se va de la tierra, del lugar, de la existencia de David, porque David no quería saber nada de Absalón. Como padre estaba herido, como padre estaba conmovido, no nada más porque le habían matado a un hijo, sino que su propio hijo le había matado a su hijo, sino que realmente era como un dolor doble porque pierde a su hijo, pero su otro hijo fue que le causó ese dolor. Entonces cuando te das cuenta, David no quería saber nada de Absalón, ¿verdad? Una persona para que mate a su hermano de esa manera como Absalón nos hace entender que su corazón estaba lleno tanto de rencor y de odio al punto que deseó la muerte de su hermano Absalón, sin importarle el dolor que le causaría en ese momento a su padre David. Eso nos expresa en la vida de Absalón muchísimas cosas que estaban mal dentro de su corazón. O sea, no necesitamos de mucha explicación cuando vemos la historia de Absalón. Sí, venganza, tuvo odio, tuvo resentimiento, tuvo en ese momento maldad, rabia. En ese momento se llenó de tantas cosas que realmente él no pensó en las consecuencias del dolor que le podía causar a su padre. Eso nos hace entender que Absalón era un hijo que realmente no le importaba su papá, sino que le importaba complacer su capricho, sus decisiones, su voluntad. Entonces, estamos hablando de un ser humano que necesitaba entender lo que era el valor de la familia. Estamos hablando de un ser humano que necesitaba ser procesado porque realmente no le importaba lo que era su papá, el dolor, las lágrimas que le causó a su papá al quitarle a su otro hijo. O sea, estamos hablando de un ser humano que necesitaba entender muchísimas cosas porque estaba dañado por dentro. Y eso te va a pasar a ti y a mí, que muchas áreas en nuestra familia, muchas personas que puedan estar alrededor de nuestra vida pueden representar a Absalón. Pueden representar a Absalón que nosotros necesitamos por momento que el proceso, que no es una venganza de tenerlos lejos, sino que por momento necesitamos una distancia de tener a estas personas lejos para que estas personas en su proceso y en sus temporadas difíciles puedan aprender, reflexionar y sobre todo puedan madurar como el hijo pródigo. Pero date cuenta que Joab, y quiero hablar de Joab porque Joab muchas veces representa tú y yo, o muchas veces representan otras personas que se meten en el medio para interrumpir lo que necesitan entender esos Absalones. Recuerda que Absalón representa una persona que siempre nosotros le estimamos, que amamos, que queremos y que queremos ayudar y que no queremos el mal para esas personas, pero son personas que su inmadurez, son personas que no valoran, son personas que son groseras, son personas que en su corazón tienen muchas áreas, heridas, rencores, rabia, tienen muchas cosas que realmente necesitan ser procesadas. Esas áreas que muchas veces son vulnerables y tú dices, wow, pero fulano de tal porque es malagradecido, fulano de tal porque es grosero, fulano de tal porque siempre está amargado, o fulano de tal porque me hizo esto, fulano de tal porque se comporta de esta manera, fulano de tal o fulana de tal, y por qué, y por qué, y por qué. Y uno se pregunta, ¿por qué ese familiar, por qué ese cuñado, por qué ese primo, por qué ese esposo, por qué esa hija, por qué esa esposa? No lo sé, tú sabes quién es ese Absalón en tu vida. Lo que quiero resaltarte aquí, que tú y yo no estamos aquí para ser Joab. Lo que quiero resaltarte el día de hoy, que tú y yo no somos nadie para interrumpir lo que Dios necesita trabajar con los Absalones, porque los Absalones, cuando nosotros interrumpimos lo que Dios está haciendo con ellos, dañamos
en ese momento los dañamos y realmente no son maduros y no entienden el valor, el crecimiento y la madurez que necesitan alcanzar para valorar a la familia, para valorar las cosas que tienen, para valorar a las personas que tienen a su alrededor. Entonces, cuando vemos aquí que Joab se levanta en ese momento a buscar una mujer para que se dirija a la vida del rey David en ese momento, para que esta mujer sabia le eche una historia a David ficticia, como de mentira, pero para que lo llevara a reflexionar, una historia donde realmente ella empieza a relatar la misericordia en esa historia para que él se conmoviera y él pudiera entender que esa historia tenía que ver con la vida de él y de sus dos hijos, de Absalón y de Amnón. Entonces, cuando el rey David se da cuenta de esta mujer que le está echando esta historia y que esta mujer está diciéndole esto, él le responde en ese momento y le dice que si la mano de Joab no está en él, en esa visitación de ella, en esa historia, en esa visita que ella le está haciendo al rey. Cuando tú ves esto y escuchas esto, David discernió rápidamente que había algo extraño en la vida de esta mujer. Y esta mujer tuvo que ser sincera y le tuvo que decir en ese momento que sí, que la mano de Joab estaba, que ella había ido allí, era porque realmente Joab la había mandado, y empieza a hacerle entender que la visita era porque Joab quería que en ese momento David tuviera misericordia de Absalón y pudieran encontrarse. Más allá de todo eso, Joab lo que quería era una reconciliación entre David y Absalón. No está mal la reconciliación. No está mal que nosotros realmente intercedamos para que las personas o las familias estén unidas. Pero yo quiero resaltar algo. Y es importante que nosotros entendamos algo. Que todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y para mí, Absalón no estaba preparado todavía para poder llegar a la vida del rey David, porque realmente sus acciones y sus comportamientos hablaron mucho más que su corazón. No entendió lo que fue el proceso de estar alejado o de estar en ese tiempo lejos de su padre. Porque un hijo que realmente ama no va a traicionar, no va a envidiar y no va a querer lo que su padre en ese momento le ha costado con tanto sacrificio. Entonces, date cuenta que interviene Joab en la vida de David para que Absalón pueda llegar o a estar cerca del palacio donde estaba el rey David. Y David le hace entender a Joab que sí, que no había ningún problema, pero que todavía no era el tiempo de verse cara a cara con él. Vamos a ir leyendo porque yo quiero resaltar varias cositas que el Señor me puso en mi corazón aquí. Y vamos a leerlos esta es segunda de Samuel, capítulo 14. En el verso 18 dice: respondiendo el rey le dijo a la mujer: te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer le dijo: hable mi señor el rey. Y el rey le dijo: ¿está contigo la mano de Joab en todo esto? Y la mujer le respondió y dijo: vive tu alma, señor rey. Nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad fue de tu siervo Joab quien me mandó, y fue el quien puso todas estas palabras en boca de tu sierva. Y tu siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas. Pero mi Señor es sabio, como la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Me encanta porque David discernió muy rápido, entendió en ese momento que esta mujer lo que estaba yendo hacia él era con la intención de algo, y entendió que detrás de esta intención había una persona, y era Joab,
Qué importante es el discernimiento y el entender, el discernir las intenciones con qué se acercan las personas, con el interés de qué, con la intención de qué, para nosotros estar sabiendo las cosas y poder actuar conforme al discernimiento de lo que están viniendo las personas a nuestra vida. Aquí vemos el discernimiento, vemos la sabiduría que David inmediatamente reconoce que esta mujer la está visitando, es porque Joab quería que Absalón se acercara a su padre. Pero lo que quiero resaltar aquí, vamos al 21, verso 21. Entonces el rey le dijo a Joab, he aquí ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Y Joab cayó rostro en tierra. Postrándose, bendijo al rey. Entonces Joab dijo, oh rey, señor, mi señor, hoy tu siervo sabe lo que ha hallado gracia delante de tus ojos, pues que el rey ha concedido la petición de tu siervo. Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey le dijo que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, era al final de cada año se lo cortaba, pues le pesaba mucho, por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 siclos, según el peso real. Y a Absalón le nacieron 3 hijos, una hija se llamaba Tamar, era una mujer de hermosa apariencia. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Estamos hablando que la distancia del rey David a Absalón, por 2 años no se vieron, no se abrazaron como padre e hijo. Yo veo a un rey, o veo a un padre, o veo a un David que realmente necesitaba ser sanado él. Sí, quizás a lo mejor no se sentía preparado para abrazar a su hijo en ese momento. Pero veo a un David que realmente también como padre necesitaba que su hijo reflexionara. Necesitaba que su hijo en ese momento valorara todo lo que él hizo, lo que causó, todo lo que le hizo a su hermano. Porque realmente cuando tú tomas distancia de una persona, porque esa persona te causó tanto dolor, porque esa persona te hizo, y por más que tú hayas perdonado a esa persona y llega un tiempo que tú sientes en tu corazón, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. Yo siento que a esta persona le falta madurar, yo siento que a esta persona le falta crecer, yo siento que a esta persona le falta entender en su vida lo que es la honra, el valor, el respeto, lo que es perdonar de corazón, lo que es realmente es, ¿cómo se llama la palabra? El respeto, la fidelidad, la lealtad. Entonces yo siento que David no quería que su hijo todavía lo viera, porque para mí, él como padre sabía que Absalón todavía necesitaba ser procesado. Y es lo que yo quiero llevar a cabo a tu vida. Nosotros necesitamos discernir y entender que hay Absalones que nosotros necesitamos que Dios todavía los procese, que Dios todavía trabaje en sus vidas, que Dios todavía los tenga un poco a distante, porque ellos necesitan entender lo que es madurar, crecer, lo que es la lealtad, lo que es realmente lo que es el respeto, lo que es la reverencia. Joab me llama la atención porque él fue la persona que sin mala intención quiso la unión entre el rey David y Absalón. Quiso como en ese momento unir, restaurar la familia. No está mal, pero es el tiempo de nosotros discernir que los Absalones, cuando no están maduros, producen un desastre detrás del otro. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Dice la palabra de Dios en el verso 28, vamos a estudiar la actitud y el comportamiento de Absalón. Porque Absalón, Dios te lo va a llevar a tu memoria, de persona que realmente tú dices, a fulano de tal todavía le falta proceso. A fulanita de tal me le falta proceso. A fulano de tal le falta todavía proceso. ¿Por qué? Porque fulano de tal se comporta de esta manera. Fulanita de tal se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué hago yo? Necesito entender que no puedo interrumpir que esta persona necesita ser procesada para que
aprenda a valorar, a respetar, a ser leal y a muchas cosas más. Dice la palabra aquí, verso 28. Absalón residió 2 años completo en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Y dijo pues a su siervo, mira, el campo de Joab está junto al mío, y allí tiene cebada, y préndele fuego. Y los siervos de Absalón prendieron el campo con fuego. Entonces Joab se levantó y vino a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió a Joab, he aquí envié por ti diciendo, ven acá para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine para Gesur? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey, se lo hizo saber. Este llamó a Absalón, y este vino ante el rey, y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Esta es la parte que yo quiero resaltar bastante, porque prácticamente Absalón obligó a Joab a que buscara a su padre para acercarse a su padre, porque entonces no se sentía conforme de estar en el lugar que su padre le dijo que se mantuviera en distancia de su vida. Entonces ahí nos damos cuenta que como Joab no le hizo caso a la primera ni a la segunda, tú sabes lo que demostró en ese momento Absalón: rebelión, una persona que realmente inmediatamente prende un campo para llamar la atención, para que le presten atención. Muchas veces hemos usado esta parte que Absalón hace eso para que su padre lo tome en cuenta. Pero ¿qué tal que Absalón necesitaba entender en su vida lo que era madurar, lo que era crecer, lo que era valorar, lo que era respetar? Nos damos cuenta que no le importó destruirle a Joab el campo con tan solo de sentirse satisfecho de lo que él quería, con lo que él deseaba. Inmediatamente lo que obliga de que David vaya donde está Absalón no es el deseo como padre, sino en ese momento la obligación de que alguien está interrumpiendo y que está haciendo de que él vaya, porque él está alterado, porque él está queriendo hacer lo que le da la gana. Y eso nos lleva a cabo a nosotros de entender el día de hoy que hay Absalones que son rebeldes, groseros, manipuladores. Si yo no hago y no me buscan las cosas como yo quiero, me molesto, me pongo bravo. Si no, porque esto. Y ahí es cuando tú dices, Dios mío, este es un Absalón en mi vida. Esta es una Absalona en mi vida, que literalmente yo no puedo interrumpir lo que necesita entender, lo que es el valor del respeto, lo que es el valor de madurar, lo que es el valor de crecer, lo que es el valor de entender que las cosas no se hacen como ella dice, o como él lo quiere, o como él lo desee, que se tiene que esperar. Si Joab en ese momento se le para muy fuerte a Absalón, a hacerle entender que lo respetara y que no se pusiera con esa rebeldía y con esa manipulación para encontrar la satisfacción de su corazón, yo creo que las cosas hubiesen cambiado. Pero Joab tuvo miedo, tuvo temor, a lo mejor diría, no, este hombre está loco, mira cómo hace las cosas, déjame ir, porque si mató a su hermano, ¿qué puede hacer conmigo? O sea, no había cambiado Absalón nada, no había reflexionado, no había madurado en nada, no era el tiempo de estar cerca de su padre. Una persona herida, una persona que no es procesada, una persona que no madura, una persona que no reflexiona en las consecuencias de la otra persona, que no tiene consentimiento de reflexionar, de entender en ese instante, de que ponerse en el lugar de la otra persona, porque él pensó en él. Él pensaba en él, pero no pensaba cómo se sentía el rey David, cómo se sentía su padre que no tenía a su otro hijo y que él le había causado ese dolor. Entonces ahí es cuando tú dices, hay personas que necesitan ser quebradas y que nosotros no estamos aquí para meter la mano ni para interrumpir lo que Dios está haciendo con los Absalones. Nosotros no estamos aquí para ser Joab, desalido e intrépido a meter la mano donde nadie nos mandó a meterla.
Date cuenta aquí que Joab corre para donde el rey tiene que ir para donde Absalón y se reconcilia. Pero eso no es todo. Tú te das cuenta que en el capítulo siguiente es donde Absalón traiciona a su padre, lo saca del trono, lo saca del lugar de que Dios lo había dado, le había posicionado, atrayendo al pueblo hacia él y traicionando a su papá. Entonces, cuando tú ves el comportamiento y la acción de Absalón, Absalón no estaba ni maduro, ni aprendiendo, ni lo que era el valor del castigo que su papá por un tiempo estuvo distante a él. ¿Y qué quiero resaltarte aquí? Que nosotros no estamos aquí para interrumpir el, ¿cómo se llama? El proceso de cada persona que necesita experimentar. Si tú como madre o tú como padre estás viendo que tu hijo está como Absalón, que no le importa cómo tú te sientes, que no le importa el valor de lo que tú eres, que no le importa cómo tú puedes sentirte a la hora de él gritarte, a la hora de manipularte, a la hora de quitarte el dinero, a la hora de buscar la forma para él sentirse bien. Si tú como hermana en este momento estás sintiendo un Absalón en tu vida o como tía, no sé cuál es la área que en este momento tú sientes que ese Absalón no está preparado para que tú le extiendas la mano, pues yo quiero hablarte el día de hoy, no interrumpas lo que Dios está haciendo en ese hijo, en esa hija, en ese tío, en ese familiar, en esa persona que tú quieres tener cerca, que tú quieres ayudarlo, que tú quieres extenderle la mano, que tú quieres amarlo, honrarlo y respetarlo, pero Absalón son ese tipo de personas que necesitan tocar fondo como el hijo pródigo, para que puedan ser procesados al punto de madurez. Pero nos damos cuenta aquí que Juan interrumpe en ese momento lo que no tenía que interrumpir. Y yo quiero que tú y yo no seamos como Joab, de estar interrumpiendo lo que por un momento, por un tiempo determinado, personas necesitan quedarse solo, quedarse sin dinero, quedarse sin un plato de comida, quedarse en una cárcel, quedarse por un momento que sientan el dolor, el quebrantamiento, porque el quebrantamiento, el dolor, la soledad, la angustia, en ese momento es lo que va a hacer que quiebre Dios su corazón para que se arrepientan de corazón. Date cuenta que en el capítulo siguiente él ya estaba cerca del rey David. ¿Qué hace él? Traiciona a su papá. Él daña en ese momento al pueblo atrayéndolo a él para que no vayan al rey David. Inmediatamente saca a David del palacio de donde Dios lo había otorgado. Y es por eso que más adelante él muere, por meterse con alguien que realmente era de Dios. Y eso yo quiero resaltarlo. Cuidado con quién te estás metiendo. Cuidado con quien busca de meterte, porque si es una hija o un hijo de Dios, tendrás consecuencias. Entonces te das cuenta que él no entendió lo que era el valor de la familia. Él no entendió el valor, lo que era realmente tener a su papá cerca. Ya le había causado dolor. Ya él le había causado dolor a su papá, pero no le bastó sino traicionándolo y haciendo la de él. Entonces su actitud y su comportamiento nos demuestra que él nunca entendió lo que era estar distante de Dios. Y así hay muchas personas. Lamentándolo mucho, así hay muchas personas que realmente Dios le da oportunidad, están como el rey David, le da comida, lo ayuda, le da trabajo, le da lo otro, y tú ves sus actitudes y se ponen así como Absalón cuando Joab, que quieren las cosas rápido, como ellos quieran, como ellos ordenan, como ellos lo deciden y como yo lo quiero y ya, y si no me prestas atención, hago todo lo que me dan, porque yo necesito que tú me ayudes, porque yo necesito que tú me des, porque yo necesito que tú... ¿Y quién eres tú para exigirle a una mamá, a un padre, a un tío, a un familiar? Tú no eres nadie para correr y dañar y destruir a los Joab para que te lleven y te entreguen lo que tú quieras.
Entonces, por eso es muy importante que cada persona necesita ser procesado y quebrado conforme a lo que Dios sabe y cree que cada persona tiene su corazón para soportar. Porque la palabra de Dios dice que no hay una prueba que nosotros no podamos soportar, porque juntamente con la prueba está la salida. Y Dios en los procesos nos quiebra para que nosotros aprendamos de las consecuencias de lo que nosotros hicimos. Absalón había matado a su hermano. Absalón en ese momento había hecho algo grave, pero no le bastó, sino que ni aprendió, ni valoró, ni nada, sino que quiso también traicionar a su papá. Él no le importó si a David le daba un infarto, no le importó si David se moría, no le importó, él deseaba más bien perseguir a su padre por conseguir en ese momento su satisfacción. Y los Absalón son rebeldes, son groseros, son malagradecidos. Los Absalón realmente no valoran lo que realmente David hace por sus vidas. Y es por eso que tú y yo aquí no estamos para interrumpir el proceso de ningún Absalón. Y hoy te vengo a hablar de parte de Dios. Si Absalón representa a tu hijo, tu hija, tu mamá, cualquier persona, deja que Dios trate con Absalón, deja que Dios los procese, para que no terminen como el Absalón de David, sino para que terminen como el hijo pródigo. Porque yo te aseguro que si tú haces como el papá del hijo pródigo, no interrumpes como Joab, literalmente tú no te vas a arrepentir de haber soltado y de haber dejado a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios los llevará al quebranto, al punto que estas personas entenderán y reflexionarán en su conciencia que ellos estaban mal, que ellos lo hicieron mal, que así no era, que no era como ellos decidían, que no era como ellos lo anhelaban, no era como ellos lo querían, sino que se equivocaron, que se arrepienten y que quieren un cambio en su vida. Pero las personas que nosotros todos se lo damos rápido. Ay, no, mira, porque es que mi hijo, pobrecito, toma. Me está llamando, toma. Fulano está, toma. No, porque es mi hermana, no toma. No estoy diciendo que nosotros no ayudemos. Lo que quiero hacerte entender es que cuando nosotros le hacemos las cosas rápido y fácil a las personas, en lugar de ayudarlo, nosotros lo perdemos, los dañamos, le hacemos un daño. Y tú no estás aquí para dañar lo que Dios está haciendo en la vida de Absalón, que es tu hijo, tu esposo, tu compadre, no lo sé. Tú sabes quién es Absalón en tu vida. Entonces, yo prefiero ser como el padre del hijo pródigo, apartarme y hacerle entender a Dios que trate con ese familiar, aunque me duelga, para yo poder ver un hijo o un primo, un tío, un esposo, una mamá, a cualquier familiar quebrantado, humillado, reflexionando a no ser esa persona, sino a querer y anhelar un cambio en su vida. No hay nada más fuerte que un Absalón como familiar rebelde, que las cosas se tienen que hacer así y ya, rápido, porque yo ordené, porque yo quiero. Date cuenta que él le destruye el campo a Joab y no le importó destruirle, sino que le importaba era la satisfacción del derecho que él quería, y era que el rey estuviera cerca. ¿Para qué quería a su papá cerca? Para destruirlo, porque eso fue lo que hizo. Entonces nos damos cuenta que era un caprichoso, era una persona grosera, una persona que realmente le faltaba proceso. Necesitas entender que no interrumpas lo que Dios está haciendo con ese Absalón, para que Dios pueda entregarte un hijo pródigo, quebrantado, cambiado y restaurado. Bendiciones.